Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Piscis. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Bueno, si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada, es muy fácil. Debes ver el video completo para así poder cumplir los requisitos y participar. De paso, así también apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero comentarte, mi querido amigo de Piscis, que ya tenemos lecturas privadas personalizadas. Si tú deseas una videollamada de 1 hora en la cual podemos contestar todas tus preguntas con las cartas, nuestros datos de contacto están en el primer comentario, ¿ok? Entonces te invitamos a que los utilices. Y recuerda que son solo para lecturas de pago. Bueno, mi querido Piscis, hoy tengo para ti una lectura hecha con mucho amor. Es general, no tiene fecha, sexo, género o identidad sexual a quien va dirigido. Si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente, y si no conoces tu ascendente, en ese primer comentario también te dejé un video hecho con amor para que tú puedas consultar el tuyo. Vamos a hacer una lectura general. Primero un mensaje de los angelitos para todos los amigos de Piscis, luego el amor y pasamos a la economía en este video, ¿ok? Si tienes una petición de oración que hacer, puedes dejarla en este momento en los comentarios y con todo el gusto te ayudaré con ella, ¿ok? Bueno, tu primer mensaje te dice: la razón alumbrará tu vida. Me encanta porque siento que por fin comienzas a ver la luz en medio de una situación bastante difícil que has estado atravesando tú, mi querido amigo de Piscis. Algunos están luchando con situaciones sentimentales, económicas, familiares, de trabajo o de salud bastante fuertes, y te dice: va a comenzar a ver como una luz en el camino, va a comenzar a llegar como la claridad para ciertas cosas. Así que ánimo con toda esta situación. Y si tú crees que el universo te ayudará y que llegará luz a tu camino, escribe hecho está en los comentarios. Tu segunda mensaje te dice: el misterio de tu fe te sanará. Entonces miren que llega sanación, llega restauración, llega una situación diferente, gracias a que también empiezas a vibrar de una manera muy, muy distinta a como lo has venido haciendo. Y finalmente te dice: la razón te hace fuerte. Es tiempo de empezar. Por ahí pasó el niño Nariz y acá tenemos a Chidi. Es tiempo de empezar a pensar muchísimo en el tema de actuar con mucha lógica, de actuar con mucha inteligencia, de actuar desde la razón. Bueno, vamos a pasar a la parte del amor, mi querido amigo de Piscis. Y estas son iniciales de personas con las cuales podrían estar pasando cosas interesantes durante estos días. Wow, salió la M. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, la M, la K, la O, la C, la P. ¿Ok? Iniciales del nombre o del apellido. Bueno, vamos a ver. Esta es la primera lectura para el amor. Te invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo. Y esta primera lectura va para los que están solteros. Luego pasamos a los que tienen una conexión de amor con alguien. Los solteros son los que no sienten nada por nadie ni tienen ningún tipo de vínculo con alguien más, ¿ok? Me dice que hay un anhelo en tu corazón muy grande, Piscis, que estás soltero, de tener una relación equilibrada. Tienes la esperanza de que por fin también se haga justicia para ti en el amor, porque quizás siempre lo has estado dando todo. Miren que aquí nos aparece el signo Libra, y esto me habla del anhelo
de tu corazón de una relación más equilibrada, de una relación más justa, de una relación bonita, y yo creo que de verdad el universo te lo va a conceder porque te lo mereces muchísimo, mi querido Piscis. Por otro lado, me dice, mira este tiempo de soledad como un tiempo de aprendizaje, como un tiempo de crecimiento. No te angusties si ves que los meses o los días o los años han ido pasando y tú no encuentras esa persona quizá como tú la sueñas, como tú la anhelas. Mira que es preferible demorarnos un poquito y luego encontrar a alguien que realmente sea como que tenga unos buenos principios, unos buenos valores y que sea un excelente compañero y no simplemente conformarnos con alguien que nos trate mal o que no resuene con nuestra vibra solo por no estar solos. Bueno, así que por favor, es un tiempo de mucho aprendizaje y cuando aprendas a disfrutar la soledad, te aseguro que el universo te dará esa compañía que tú tanto anhelas en el plano de lo sentimental. Bueno, bueno, ahora vamos a pasar a la lectura para todos mis amigos de Piscis que en este momento tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, el esposo, la ex. Pueden que estén juntos o separados en contacto cero. Ok. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y quiero que ahora te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona junto al tuyo. Bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para toda esta conexión. ¿Y qué nos aconseja el tarot en nuestra última fila? ¿Qué siente esta persona por ti? Miren que yo veo que es alguien que percibe que tú siempre estás entregando, es alguien que siente que tú le has dado lo mejor. Veo que es una persona que realmente va a empezar un proceso de valorar muchísimo todo aquello que tú has entregado en la relación y que esto pues es algo muy positivo y es algo bueno para ti porque comienzan a reconocer todo lo que tú has dado, mi querido amigo de Piscis. Por otro lado, veo que aquí está saliendo con Acuario, Virgos, Cáncer, Escorpio y hay algo en lo que él piensa o ella piensan y es el hecho de que tienen miedo de perderte. Aquí me sale en su pensamiento la rivalidad y puede ser que estés saliendo con una persona que es muy segura, muy insegura, muy celopática, que quizá por experiencias pasadas como que ha sentido esa desconfianza, no necesariamente por ti, pero sí por otras personas de su pasado. Y yo veo que el tema de confianza en ustedes dos es un tema que hay que trabajar muchísimo. Puede ser que esto también sea una lectura en espejo o que definitivamente aquí el tema de los celos sea muy tuyo. Finalmente veamos qué es lo que quiere hacer. Bueno, esta persona siento que quiere entrar en una posición contigo de no tener como puntos intermedios. Él va o ella te van a decir, o quiero estar contigo bien o no quiero estar contigo, ¿sí? Porque veo que aquí en una relación de Piscis lo que ha sucedido es que hay cosas que no se han definido, hay cosas que no se han como establecido bien y es como que hay un área gris en el que algunas relaciones están como en un limbo en el que no saben si están juntos de manera formal o qué es lo que son ustedes. Y eso es algo que yo veo que a esta persona ya tampoco quiere tener, tampoco quiere estar como en ese plan y va a entrar a definir de una manera bastante como
como fuerte, bastante seria. Esto te va a tomar por sorpresa, me dice la carta del imprevisto. Esta conversación o esta actitud de que esta persona quiera o formalizar o terminar, o que seas tú el que entre en esa posición, porque yo aquí siento una energía de alguien que se ha cansado de que las cosas no sean como tan formales, tan estables, tan bien, ¿sí? Y eso es importantísimo que lo tengas muy presente. Aquí yo veo la carta de la transmutación colocada en tu posición de consultante y esto me dice que tú vas a definitivamente dar un giro total en lo que tú eres, porque yo antes te veía muy inseguro, muy insegura, Piscis, pero ahora veo que quizá más bien eres como tú el que va a poner esta conversación sobre la mesa y el que va a decir o somos o no somos, pero ya no vamos a seguir como en este limbo, en este intermedio. Por otro lado, te marca la carta del patrimonio y me dice que para todos aquellos que tienen hijos, que tienen familia en común, tu familia va a empezar a ser la prioridad. Tú y tu familia, ¿sí? Van a ser la prioridad en tu vida o así deben serlo. La carta de la templanza me dice que los problemas que hay en esta relación se pueden superar siempre y cuando trabajemos en esto que es la luna, que son las cosas ocultas. Entonces aquí yo veo que hay muchas cosas que para poder lograr que esta relación se vuelva más estable o se reconcilie, hay cosas que hay que hablar, hay cosas que hay que decir, cosas que están ocultas, temas que no se quieren tocar pero que es necesario hacerlos. Aquí hay una conversación pendiente que va a ser importante. Y pues hay que hacerlo, ¿sí? A las cosas no hay que postergarlas tanto porque finalmente terminan convirtiéndose como en una cosa ahí toda incontrolable, toda maluca. Te marca la carta del logro y me dice que este empoderamiento, esta transmutación te va a llevar a avanzar en muchas cosas en tu vida, no solamente en este ambiente, no solamente en tu relación, sino el abrir los ojos, el despertarte, el ponerle las cosas claras a esta persona y decirle, bueno, ¿qué es lo que somos? O si vamos a seguir, vamos a hacerlo de manera bien, respetándome y dándome mi lugar. Eso te va a ayudar también a valorarte, a quererte y a impulsarte en todas las áreas de tu vida. ¿Ok? Vamos a aclarar un poquito esta lectura con las otras cartas y vamos a ver qué viene. Bueno, un encuentro sexual bastante intenso. Yo siento que la conexión entre ustedes dos en el plano físico es pero muy marcada, ¿sí? Esta es la carta de la pasión, de la intensidad. Sin embargo, yo creo que aquí puede haber como una tentación de una tercera persona. Puede que la sufras tú, puede que la sufra tu pareja. Pero yo veo que se va a poder como... Sí, se triunfa sobre una tentación y se resuelve un problema de confianza. Vamos a ver qué viene para el plano de lo económico y me dice la carta de la búsqueda que pues definitivamente para los que están sin trabajo es necesario seguir explorando, quizá donde estás buscando no es como el lugar, sino es el lugar, múdate de ciudad, de lugar, pero haz algo diferente. Para los que están con un trabajo, con un empleo, con un negocio, me dice la carta de la emperatriz que tienes que tomar tú el mando de una situación, de un objetivo, de un negocio o de un problema, que no se lo delegues a nadie más para no tener pérdidas. Tienes que estar tú al frente de esa situación. Número de la suerte, el número 11 y ambos los cubre la carta de la fuerza y de los nuevos comienzos. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo que se sortea cada semana y estar en los en vivo. Los requisitos son estar suscritos en este canal, activar la campanita, escribir el número 13 en los comentarios y el nombre de su mascota, ¿ok? Y ya, les dejo muchas bendiciones y saludos de parte de nuestro refugio.